Su nombre era Matías Herrera, un joven de apenas 22 años que vivía en un pequeño barrio a las afueras de Oaxaca. Desde niño mostraba una habilidad extraordinaria para la escultura. Podía tallar el rostro de una persona con tal detalle que parecía que los ojos seguían tus movimientos. Pero detrás de ese talento había una sombra. Su madre solía decir que Matías no dormía por las noches, que se levantaba a dibujar figuras humanas sin rostro y hablaba solo, como si alguien invisible le dictara qué hacer. En 1992, después de ganar un concurso local de arte, Matías comenzó a trabajar en una nueva serie de esculturas. Decía que quería darles alma a las formas muertas. Sus vecinos lo veían cargar sacos pesados a altas horas de la noche y un olor metálico, parecido al de la sangre seca, empezó a impregnar la calle. Aún así, nadie sospechaba nada. Oaxaca, con su aire místico y sus tradiciones mezcladas entre lo sagrado y lo profano, siempre había convivido con el misterio. Pero esa paz terminaría pronto. En los primeros días de 1992, cuando Oaxaca aún conservaba ese aire de pueblo antiguo, cubierto de niebla y silencio, nació un rumor que con el tiempo se convertiría en una leyenda de horror. Todo comenzó con un joven escultor llamado Matías Herrera, un muchacho de apenas 22 años, tímido, reservado y obsesionado con la idea de que el arte podía capturar la esencia del alma humana. Desde niño, Matías mostró un talento fuera de lo común. Sus profesores decían que tenía las manos de un viejo maestro, y sus vecinos lo observaban tallar figuras de madera en el patio, siempre en silencio, siempre concentrado. Lo curioso era que sus esculturas no representaban santos, ni animales, ni rostros alegres, sino cuerpos distorsionados, rostros en agonía y expresiones tan realistas que resultaban incómodas de mirar. Su madre, una mujer devota, contaba que Matías no dormía por las noches. A menudo lo encontraba despierto, dibujando figuras humanas sin ojos, murmurando oraciones en voz baja. Decía que lo hacía para no olvidar los rostros que lo visitaban en sueños. Muchos lo tomaron por un artista excéntrico, pero había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y fascinación morbosa, que inquietaba a cualquiera que se cruzara con él. Después de ganar un pequeño concurso local de arte, Matías decidió que ya no quería trabajar con materiales muertos. En una entrevista, aseguró que la madera, el yeso y la piedra eran materias sin espíritu y que su misión era darles vida verdadera a sus obras. Poco después de esas declaraciones, comenzó a trabajar en una nueva serie de esculturas a la que llamó El silencio de los santos. Nadie podía imaginar el significado literal que ese título adquiriría. Los vecinos notaron cambios extraños en su comportamiento. Matías salía al anochecer con un carretón cubierto por una lona, regresando de madrugada, exhausto y cubierto de polvo. A veces, un olor penetrante, una mezcla de tierra húmeda, hierro y algo difícil de describir, escapaba de su taller. «Debe ser el yeso», decían algunos, pero otros juraban que aquel aroma no era de ningún material que un escultor debiera usar. Las campanas del pequeño cementerio del barrio repicaban con frecuencia, no por funerales, sino por vandalismos recientes. Lápidas removidas, tumbas abiertas, huesos desaparecidos. Las autoridades culparon a los animales o a grupos de jóvenes que practicaban rituales. Nadie pensó en Matías. Nadie quería pensarlo. Una noche, un niño del vecindario, curioso por los ruidos que salían del taller, se asomó por una rendija. Lo que vio lo dejó mudo. Matías estaba arrodillado frente a una figura humana a medio terminar, con el torso cubierto por una sábana. A su lado, sobre una mesa, había huesos limpiados, perfectamente alineados, y una calavera con restos de tierra fresca en las cuencas vacías. El joven movía los labios, como si hablara con alguien mientras ensamblaba cada pieza, con una precisión casi religiosa. «Perdóname, pero tú mereces volver a ver la luz», susurró. El niño corrió a su casa y contó lo que había visto. Su madre, aterrada, lo castigó por inventar historias. Pero esa misma semana, otro vecino notó que las esculturas de Matías parecían más humanas. Los músculos tallados tenían textura de piel, las manos mostraban venas, y uno juró que una figura cambió levemente de posición entre la tarde y la mañana siguiente. Con el tiempo, Matías dejó de mostrarse en público.
Selló las ventanas de su taller con tablas y cubrió la puerta con un símbolo extraño pintado en rojo oscuro. Solo se escuchaba el golpeteo constante de herramientas, el arrastre de algo pesado, y un murmullo que a veces parecía una oración o un llanto. Cuando una vecina finalmente se atrevió a tocar la puerta para ofrecerle comida, Matías abrió solo un resquicio. Su rostro estaba pálido, las ojeras profundas, y en su cuello colgaba una pequeña cruz hecha de hueso. «No necesito comer», le dijo con una voz casi ronca. «Mis obras me alimentan». Esa fue la última vez que alguien lo vio sonreír. A partir de esa noche, el taller se convirtió en el epicentro de un misterio que pronto haría temblar a todo Oaxaca. El silencio nocturno de Oaxaca, que solía estar lleno de grillos y rezos lejanos, comenzó a ser interrumpido por rumores. Todo empezó con los sepultureros del viejo Panteón General, un lugar tan antiguo que las raíces de los árboles rompían las tumbas más viejas. Durante semanas reportaron que algunas lápidas amanecían movidas y que en las noches se escuchaban voces que parecían salir desde el suelo. Al principio nadie lo creyó. Después de todo, los cementerios oaxaqueños siempre han estado rodeados de supersticiones, pero cuando los huesos empezaron a desaparecer, el miedo se volvió real. Los cuidadores hablaban de un hombre joven que entraba por la parte trasera del panteón, cargando herramientas y linternas. Decían que sus pasos eran tan leves que ni los perros ladraban. Otros aseguraban haber visto una figura delgada de pie entre las tumbas, observando en silencio durante horas, como si esperara permiso para entrar. La policía local, sin mayores pruebas, pensó en ladrones de reliquias o practicantes de brujería, pero no había huellas ni señales de fuerza en las tumbas, ni motivos aparentes. Una noche, don Mateo, un sepulturero de más de 70 años, decidió seguir al intruso. Se escondió detrás de una cruz de piedra y esperó. Alrededor de las 3 de la madrugada lo vio, un joven de cabello largo, con el rostro cubierto por una bufanda, desenterrando cuidadosamente una tumba reciente. Con una precisión quirúrgica, sacó los restos del difunto, los limpió con una tela blanca y los colocó dentro de una caja de madera. El anciano quiso gritar, pero algo lo detuvo. Dijo después que en ese instante escuchó un susurro femenino que le pidió guardar silencio. Un susurro que, según él, no venía del aire sino desde dentro de su cabeza. Al día siguiente, don Mateo renunció a su trabajo y abandonó la ciudad. Sin embargo, su testimonio se filtró entre los vecinos y el nombre de Matías Herrera comenzó a circular entre los rumores. Algunos lo defendían, solo es un artista incomprendido, pero otros aseguraban haber visto luces parpadeando en su taller y sombras moviéndose detrás de las cortinas. En los bares, los viejos contaban que el muchacho había hecho un pacto con un espíritu conocido en las leyendas zapotecas como el dador de formas, una entidad que, según los mitos, puede otorgar vida a lo inerte, a cambio de huesos humanos frescos. Y aunque muchos se reían de la historia, algo cambió en el ambiente del barrio. Los perros aullaban frente al taller de Matías. Las velas de los altares familiares se apagaban solas al pasar frente a su puerta, y las esculturas que él exhibía en el mercado artesanal tenían una presencia tan inquietante que nadie se atrevía a mirarlas mucho tiempo. Una tarde, durante una procesión religiosa, una de las figuras de Matías fue llevada en un desfile local como muestra de arte joven. Pero en plena misa, cuando el sacerdote la bendijo, una grieta se abrió en el rostro de la escultura, dejando ver algo blanquecino debajo, fragmentos de hueso real. El grito de la multitud resonó por todo el templo. La figura cayó al suelo, partiéndose en pedazos, y entre el polvo, varios testigos juraron haber visto una mandíbula humana mezclada con el yeso. Matías desapareció esa noche. Cuando la policía fue a buscarlo, encontraron el taller cerrado con cadenas y el interior completamente a oscuras. Solo una nota escrita con carbón en la pared. El arte no muere, solo cambia de cuerpo. Desde entonces, los pobladores aseguran que, en las noches sin luna, se escuchan pasos cerca del cementerio y un murmullo que repite los nombres de los muertos recientes. Nadie se atreve a responder, porque dicen que quien contesta termina siendo parte de su próxima obra. Pasaron varias semanas después de la desaparición de Matías Herrera. Muchos pensaron que había huido, otros decían que lo habían visto merodeando los cerros cercanos,
Pero una noche de lluvia, un olor insoportable comenzó a salir del viejo taller, un hedor dulce y metálico que hizo que los vecinos llamaran a las autoridades. Cuando la policía derribó la puerta, el aire dentro estaba tan pesado que algunos agentes tuvieron que salir a vomitar. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, rostros deformados, esqueletos entrelazados con figuras humanas, y en el centro del taller había una docena de esculturas, demasiado reales. Los cuerpos parecían respirar, sus músculos tensos, la piel brillante, las venas apenas visibles bajo la superficie del material. Al principio creyeron que eran muñecos de cera, pero al acercarse notaron algo imposible. Olían a carne. Entre las herramientas encontraron bisturíes, frascos con formol, pinceles manchados de sangre seca y una libreta donde Matías había registrado cada obra. Los títulos eran inquietantes: La novia del viento, El niño que despertó, La madre silenciosa. Junto a cada nombre una fecha y un número de tumba. El perito a cargo del caso, un hombre llamado Salvador Landa, confesó años después que ninguna escena criminal lo había perturbado tanto. En su informe, escribió que las esculturas estaban hechas con una mezcla de yeso, arcilla y huesos humanos molidos, y que en algunas se podían distinguir fragmentos de articulaciones reales. Pero lo más espeluznante fue el hallazgo en el sótano. Una trampilla oculta bajo el piso conducía a una habitación húmeda, iluminada por decenas de velas. En el centro, sobre una mesa de piedra, yacía una figura humana incompleta. El torso era de carne, pero los brazos y el rostro estaban apenas esculpidos. Frente a ella había una pequeña jaula con restos de aves y un frasco con una mezcla de sangre y resina. En las paredes, frases escritas con carbón. El alma necesita un cuerpo. La forma despierta con la voz correcta. El arte no debe morir. Todo indicaba que Matías intentaba dar vida real a sus esculturas. Según los forenses, algunos huesos aún conservaban rastros de tejido fresco, lo que significaba que provenían de cadáveres recientes. Un testigo clave, una anciana que vivía frente al taller, contó que en las madrugadas escuchaba cantos bajitos como oraciones, y a veces un sonido que le helaba la sangre, el chasquido de dientes humanos chocando entre sí. Era como si alguien tratara de hablar, dijo, pero la voz venía de dentro de las paredes. Entre los objetos recuperados también había una grabadora de casete. Cuando la reprodujeron se escuchaba a Matías murmurando: «Ya casi respiras, ya casi puedes verme», seguido por un sonido húmedo, un gemido bajo y algo que golpeaba el suelo, como si una figura se moviera lentamente. Los técnicos detuvieron la cinta. Nadie quiso escucharla completa. Días después, mientras retiraban las esculturas del lugar, una de ellas, una figura femenina con el rostro cubierto, se quebró al ser levantada. En su interior había una calavera humana perfectamente encajada, y entre los restos, un mechón de cabello. El silencio fue absoluto. Uno de los oficiales juró que justo antes de que se rompiera, vio cómo la escultura abría levemente la boca. Desde ese momento, los habitantes de Oaxaca dejaron de pasar por esa calle. El taller fue clausurado, pero el eco de lo que ocurrió allí sigue vivo. Algunos dicen que si te acercas a la puerta en la madrugada, se escucha el roce de algo arrastrándose dentro, como si las esculturas de Matías siguieran intentando moverse. El hallazgo en el taller de Matías Herrera fue solo el inicio de un horror mucho más profundo. Las autoridades de Oaxaca, incapaces de entender lo que habían encontrado, sellaron el lugar por completo. Sin embargo, el olor seguía escapando por las rendijas, un aroma denso, mezcla de putrefacción y cera derretida, que flotaba en el aire durante semanas. El caso atrajo la atención de la prensa nacional. Periódicos de Ciudad de México titulaban: «El escultor del horror en Oaxaca, arte con huesos humanos, el infierno detrás del arte moderno». Los reporteros se agolpaban frente a la vieja casa, buscando una imagen, un testimonio, una explicación. Pero nadie en el vecindario se atrevía a hablar. Los que lo hacían bajaban la voz y miraban hacia las montañas, como temiendo que el joven aún los escuchara. Durante la investigación, los peritos descubrieron que las esculturas de Matías coincidían con los restos de personas desaparecidas en los últimos 3 años. Familias enteras que habían denunciado
la pérdida de sus seres queridos sin recibir respuesta. Las comparaciones de ADN confirmaron lo impensable. Al menos 15 cuerpos habían sido usados para crear sus obras. Algunos fragmentos correspondían a niños, otros a mujeres jóvenes y ancianos. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue lo que encontraron en las grabaciones halladas en el sótano. Cinta tras cinta, Matías documentaba cada paso de su trabajo. En una de ellas, con una voz temblorosa decía: «Ya descubrí cómo hacerlo. La carne no basta. El alma debe querer quedarse». Luego se escuchaban oraciones en náhuatl antiguo y sonidos de respiración agitada. En otra cinta, la voz del escultor se quebraba en llanto. Ella habló. Me dijo su nombre. «No la toques, no la toques». Los expertos en lenguas indígenas afirmaron que las frases que repetía Matías eran invocaciones antiguas relacionadas con la resurrección de la forma, un rito prohibido que buscaba atar el espíritu de los muertos a un objeto físico. Según los antropólogos, el ritual provenía de un culto prehispánico desaparecido que mezclaba arte, sacrificio y posesión espiritual. Mientras tanto, en el laboratorio forense, los técnicos comenzaron a notar comportamientos extraños. Algunos juraban que los ojos de ciertas esculturas parecían humedecerse. Otros decían escuchar un leve crujido dentro del yeso, como si los huesos se movieran por sí solos. Una joven asistente, aterrada, renunció después de que una de las figuras, un niño de tamaño natural, cayera del estante por sí misma pese a estar perfectamente equilibrada. A los pocos días, el cuerpo de Salvador Landa, el perito principal, fue encontrado en su casa. Había dejado una nota escrita a mano. Me habló. Me pidió que la terminara. Nadie supo a quién se refería. Tras su muerte, el gobierno decidió incinerar las esculturas para acabar con el caso. Pero cuando encendieron las llamas, los testigos escucharon un sonido que los perseguiría toda la vida. Un grito humano, agudo y prolongado, saliendo desde dentro del fuego. Algunos cayeron al suelo, otros corrieron, jurando que entre las llamas se distinguían rostros moviéndose, gestos de dolor, bocas abiertas que parecían pedir ayuda. El incendio duró más de 8 horas. Al amanecer solo quedaron cenizas y fragmentos de hueso, pero incluso reducidas al polvo, las esculturas parecían conservar forma, como si algo invisible se negara a desaparecer. La prensa abandonó el caso poco a poco y los informes oficiales fueron sellados. El expediente de Matías Herrera fue cerrado con una simple frase: artista desaparecido, obra destruida. Sin embargo, para quienes presenciaron aquella noche, nada volvió a ser igual. Los vecinos aseguran que, durante la quema, una figura se movió entre las llamas. No era un hombre ni una sombra, era Matías, cubierto de hollín, caminando lentamente hacia el bosque. Nadie volvió a verlo, pero cada año, el 2 de noviembre, durante el Día de los Muertos, algunos aseguran ver frente al antiguo taller una vela encendida y una pequeña escultura nueva sobre el umbral. Las velas arden solas, sin viento que las apague, y la escultura, dicen, siempre tiene el rostro de alguien que murió ese año. Han pasado más de 30 años desde aquella noche en que el taller de Matías Herrera ardió entre gritos y sombras. Sin embargo, el tiempo no ha logrado borrar su presencia. En Oaxaca su nombre ya no se menciona en voz alta. Los ancianos lo llaman el artista del silencio, y los más jóvenes solo escuchan la historia cuando alguien con demasiada curiosidad pregunta por qué aún hay una calle donde las luces siempre parpadean, aunque cambien las bombillas una y otra vez. Después del incendio, las autoridades declararon el caso cerrado, pero las cosas extrañas continuaron. Los vecinos afirmaban que, en las noches de lluvia, se escuchaba el golpeteo de un cincel desde las ruinas del taller. Otros juraban ver una silueta delgada, encorvada, iluminada por la luz de una vela, trabajando pacientemente entre los escombros. Cuando los policías fueron a revisar el lugar, solo encontraron huellas marcadas en el polvo, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre las cenizas. Con los años, varios coleccionistas comenzaron a buscar las pocas esculturas que habían escapado de la quema. Algunas se habían vendido en exposiciones antes de que se descubriera la verdad. Las obras eran consideradas malditas. Quienes las compraban enfermaban, sufrían pesadillas o escuchaban golpes y murmullos en la oscuridad. Una de ellas, La novia del viento,
terminó en una galería privada de Guadalajara. El dueño afirmó que la escultura cambiaba sutilmente de expresión cada amanecer. A veces sonreía, otras lloraba. Una noche, la figura apareció caída en el suelo, con el cuello fracturado. En la pared, sobre ella, había una frase escrita con polvo: «No quise morir». Otra pieza, la Madre Silenciosa, fue hallada en Chiapas, cubierta con una manta. Los trabajadores del museo decían que al limpiar la sala, escuchaban un suspiro detrás de ellos y que la temperatura bajaba de golpe. Finalmente, la obra fue retirada y guardada en una bodega que permanece cerrada hasta hoy. Pero quizás lo más perturbador ocurrió en 2006, cuando un grupo de arqueólogos que restauraba un convento antiguo cerca de Monte Albán encontró una pequeña escultura enterrada en la pared. Era una figura humana incompleta, con los brazos extendidos, el rostro cubierto de yeso y una inscripción en la base: «Para que no se olvide». El análisis de laboratorio reveló que la mezcla del material contenía calcio y ADN humano. Cuando la noticia salió a la prensa, el hallazgo fue atribuido a los restos de una ofrenda prehispánica, pero los viejos del lugar sabían la verdad. Dijeron que ese convento se construyó con piedras del barrio donde había vivido Matías. Desde entonces, cada Día de los Muertos, la leyenda revive. Visitantes aseguran escuchar un canto bajo cerca del antiguo taller, como un rezo mezclado con el sonido de un cincel tallando piedra. Algunos han grabado videos, y en ellos se distingue una sombra que se mueve detrás de las ventanas tapiadas. Otros, más valientes, dicen haber visto a un hombre joven con las manos cubiertas de polvo blanco, caminando entre las tumbas del Panteón General. Cuando intentan seguirlo, desaparece, dejando solo el eco de una frase que se repite una y otra vez: «El arte no muere, el arte respira». Nadie sabe si Matías realmente logró su objetivo. Algunos creen que se convirtió en parte de sus propias esculturas, atrapado en una forma que nunca deja de buscar perfección. Otros aseguran que sigue creando en secreto, usando los huesos de quienes profanan su memoria. Pero todos coinciden en algo: su obra sigue viva. Si algún día caminas por Oaxaca y encuentras una pequeña escultura abandonada en una esquina, no la toques, porque puede que esa figura te esté esperando. Y si la miras demasiado tiempo, quizás empiece a moverse. Dicen que el arte es la manera en que el alma busca dejar huella en el mundo. Pero en el caso de Matías Herrera, esa huella fue demasiado profunda. Su historia se convirtió en una advertencia. Cuando el deseo de crear se mezcla con la obsesión de desafiar la muerte, el resultado puede ser algo que trasciende lo humano. Hasta hoy, Oaxaca guarda silencio sobre su nombre. Los pocos que vivieron aquellos años aseguran que el lugar donde estuvo su taller sigue maldito. Los animales evitan pasar frente a la casa, y los pocos que lo hacen miran hacia la puerta y aúllan. Algunos turistas, sin saberlo, han tomado fotografías de las ruinas y al revisar las imágenes descubren rostros que no estaban ahí. Figuras borrosas, miradas fijas, sombras humanas que parecen surgir del fondo de las paredes. ¿Fue Matías un genio trágico o un instrumento de algo más antiguo, algo que encontró en los huesos una forma de continuar viviendo? La verdad, tal vez, esté enterrada junto a sus esculturas. Si alguna vez visitas Oaxaca y ves una figura de yeso con ojos demasiado reales, no te acerques, no la admires, no la toques y sobre todo, no le hables, porque puede que en ese instante te esté escuchando. Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, ¿crees que el arte puede tener alma? Déjame tu respuesta en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita, porque aún hay muchos relatos ocultos esperando ser contados. Hasta la próxima noche, y recuerda, algunas obras no solo se miran, se sienten.